Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes. Dándole gracias siempre a Dios en primer lugar por todas las cosas que nos acontecen, sabiendo que nada sucede en la tierra si no es la voluntad del Señor. Amén. Y por eso estamos, hermanos, aquí en su casa para agradecer a Dios por todas las cosas que nos pasan, sean buenas, sean malas. Todo el Señor lo permite con un propósito y con un objetivo. La Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así es que el día de hoy vamos a continuar con la enseñanza, con el discipulado. Tenía pensado continuar con la enseñanza de Apocalipsis. Estamos ya en el 7º video. Habíamos estudiado la iglesia de Esmirna, pero ya que está acá nuestro nuevo hermano Evaristo con nosotros, vamos a continuar entonces con la enseñanza de discipulado básico. Vamos a aprender el día de hoy sobre cómo llegar a ser salvo y las bendiciones del cristiano. La semana pasada con nuestro hermano estuvimos estudiando el camino de la salvación y la vida del hombre sin Dios. Así es que vamos a recordar también los que ya han estado en estas clases para ver qué tanto han retenido o si tienen ahí a bien anotar algunas cosas más que vamos a agregar. Vamos a ir a la Biblia, por favor, al libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Un saludo cordial para los hermanos que están conectados ahí. Dios los bendiga. De verdad, hay unos amigos que están ahí conectados, son nuevos, no los conozco, pero Dios los bendiga. Gracias por estar sintonizándonos a través del canal. Dios los bendiga. Romanos 10, 17. Estamos aquí en San Pedro Chimbote, Perú, transmitiendo siempre los cultos de enseñanza, hermanos, de la palabra de Dios. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Recuerda que es palabra de Dios y no de hombres. Y vamos a lecturarla para que esta palabra, como está viva, hermanos, pueda penetrar dentro de nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, hermanos, en este tiempo se preocupan por tomar vitaminas, colágeno y tantas cosas para el envejecimiento. Esta palabra tiene más vitaminas que todas las que están en el mundo, hermanos, juntas. Esta palabra no solamente alimenta y sana el cuerpo, sino que esta palabra alimenta el alma y el espíritu, que es lo extraordinario. Por lo tanto, dice la palabra: para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Palabra de Dios es esta. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oramos ahí como estamos en pie. Bendito sea el nombre tuyo, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Gracias te damos de todo corazón, eterno Dios, por habernos permitido, Señor Dios mío, el día de hoy estar en tu casa. Bendito Padre, tal vez con mucho esfuerzo, Señor Dios mío, cansados, trabajados, con problemas, cargados hemos venido en este día. Pero, Señor Dios mío, tu palabra dice que echemos la carga sobre ti, para que, Señor Dios mío, podamos nosotros descansar en ti, Dios del cielo y de la tierra. En esta hora, Señor Dios mío, por esta palabra que está viva, habla cada vida, cada corazón de los presentes, de los que están a través de las redes sociales, Padre mío, y aún de los que todavía en los días que quedan a esta tierra, Padre mío, puedan escuchar este mensaje, esta palabra, Señor Dios mío, salpique para vida eterna sobre cada una de ellas. Padre, reprendemos todo lo que no es tuyo, cancelamos, Señor Dios mío, todo poder del diablo, declaramos inoperante, Señor Dios mío, toda manifestación diabólica en el nombre de Jesús, Padre mío, y declaramos tu victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tome asiento, mantenga la Biblia abierta, saque sus cuadernos. Recuerde que estamos en la escuela, ¿verdad? Porque esa es la iglesia, es una escuela donde vamos a aprender cosas que no nos van a enseñar en ninguna universidad, ni instituto, ni centro superior de doctorado o maestría. Estas cosas, hermano, van a llevarnos hacia la eternidad. Así es que todos los libros acabarán, se quemarán, todo en la tierra será consumida, pero el conocimiento de la Escritura será para siempre. Bien, ¿cómo llegar a ser salvo? ¿Cómo llegar a ser salvo? Hermano Evaristo, preste mucha atención. También nuestro hermano Aarón, que también está siendo discipulado. Y todos los hermanos que vamos a recordar y repasar un poco de cómo ser salvo, ¿verdad? La salvación no puede ser comprada según Dios, porque la salvación proviene de Dios. La salvación no puede ser comprada con oro, con plata, con riquezas, con fama, con poder, con sobornos, ni mucho menos con buenas obras. Ninguna religión tampoco puede salvar al ser humano. Existen miles
de religiones en el mundo entero, sabiendo que ninguna de ellas tampoco puede salvar. Los famosos hoy van y visitan, hermanos, religiones que solamente son círculos cerrados, donde entran los famosos, poderosos o gente con mucho dinero, pero no importa cuánto dinero paguen para entrar a esos lugares, ninguna religión en esta tierra puede salvar al ser humano. Ni siquiera, vuelvo a repetir, con buenas obras. La gente puede hacer muchas buenas acciones en su vida, donar dinero, donar, qué sé yo, regalos, ayudar a mucha gente. Así usted haga 1 millón o 1 trillón de cosas buenas, tampoco puede entrar al cielo, porque la salvación no es, hermanos, por obras. La salvación es una dádiva, ¿verdad? ¿Qué es una dádiva, hermana Elisama? ¿Qué es una dádiva? No solamente es un regalo. Dádiva es un regalo no merecido, dijimos, ¿verdad? Eso es el concepto de dádiva. Un regalo no merecido. El ser humano no merecía ser salvo a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, a causa de que le habíamos dado la espalda a Dios. E incluso la nación que él escogió, dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Lo mataron, lo crucificaron. No obstante, el Señor Dios Todopoderoso nos regaló todavía, a pesar de ello, nos regaló la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la dádiva que Dios nos entregó, según San Juan capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, dádiva es un regalo no merecido, un favor que Dios nos ha hecho a toda la humanidad. Y ese favor es algo que no puede ser comprado. La salvación, no importa cuánto estudiemos, no importa que alcancemos de repente la esfera, el estatus más alto, o alcancemos ser congresistas, que sé yo, presidente de la república, poderosos, famosos, nadie en esta tierra, por ningún medio humano, puede alcanzar la salvación, ya que la salvación es un regalo dado por Dios. Y para alcanzar este regalo, el ser humano necesita dar 4 pasos importantes, ¿verdad? 4 pasos fundamentales para cualquier ser humano, sea inteligente, sea alguien que todavía de repente no tenga mucho conocimiento, sea rico, sea pobre, sea adulto, sea niño. Quien quiera que dé estos 4 pasos, no importa dónde viva, si vive en un rancho, si nunca ha ido a un colegio, si nunca sabe leer ni escribir, no importa quién sea la persona, raza, color, credo, nación, no importa. Si el ser humano da estos 4 pasos fundamentales, puede alcanzar la salvación. Y esto no lo dice un pastor ni una iglesia, esto es dado por Dios. Dios mismo lo ha estipulado en su palabra, y la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. Aunque el ser humano no lo quiera reconocer, la palabra, hermano, la Biblia dice que todo pasará, pero la palabra no pasará. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos 4 pasos fundamentales que tiene que dar el ser humano para alcanzar la salvación? Punto número 1, anote ahí, los que tienen su cuaderno, añadan lo que vamos a decir en este día. Es, según el texto que hemos lecturado en Romanos 10:17, oír la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todo ser humano, bueno, ya llegó también nuestro hermano César, pasa rápido que usted también está aprendiendo en el discipulado. César también se ha convertido, se ha reconciliado, también va a pasar, hermanos, al discipulado. Tiene que estar con su cuaderno, ya que tenemos 3 alumnos nuevos, y qué bonito, hermanos, tener gente, hermanos, que está siendo discipulada, porque a través de ellos también los que ya han sido discipulados van aprendiendo, van recordando, ¿verdad? Y eso es importante para nosotros poder seguir enseñando y que hermanos, la iglesia siga creciendo, porque esa es la intención, hermanos, siempre de Dios. La iglesia siempre tiene que seguir creciendo en todas las áreas, espiritual, material, y todas las áreas que el Señor nos permite a poder, hermanos, avanzar. Bien, entonces el primer paso que el hombre tiene que dar es oír la palabra de Dios, ya que por la palabra, escuche bien, por la palabra todo fue creado. El mundo entero fue creado por la palabra, el universo entero fue creado por la palabra. Dios habló por la palabra a través de su Hijo, dijo sea y fue. No, Génesis 1:1 dijo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y eso fue por medio de la palabra. La palabra, el verbo hecho carne, ese verbo es Jesucristo. O sea que todo ser humano tiene que, en primer lugar, para alcanzar la salvación, oír la palabra
de Dios, no la palabra de los hombres, sino la palabra que está escrita, hermanos, que viene del cielo, esa palabra que está viva, dice la Biblia, que es más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa el alma y el espíritu, va más adentro de nosotros, ¿verdad? Nos desnuda, nos ve, nos muestra delante de Dios tal como nosotros somos. Entonces, lo primero que el ser humano tiene que hacer es escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que tiene el poder de poder atravesar no solamente los oídos, sino también entrar dentro del ser humano y llegar al alma, partirlo y entrar más adentro y llegar al espíritu, cosa que ningún cirujano puede hacer. El cirujano puede abrir el cuerpo humano, pero jamás encontrará el alma, ¿verdad? No existe arma en esta tierra que sea tan poderosa como la palabra, porque toda arma solamente tiene el impacto en el mundo físico, en el mundo material, pero la palabra va más allá, va al mundo espiritual, traspasa los linderos, los límites, hermano, de la naturaleza humana. La palabra llega hasta el espíritu. La palabra es la que le da vida al espíritu del hombre. El hombre tiene un espíritu. Recuerda que el hombre es un ser humano tripartito, ¿verdad? Que nace, hermanos, con un cuerpo, con un alma, pero su espíritu nace muerto. El ser humano nace con un espíritu muerto a causa del pecado generacional. Por eso el ser humano no escucha a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, dice la Biblia, y Dios solamente se comunica a través del espíritu. Dios no trata con el alma, Dios trata con el espíritu del ser humano. Y es la palabra la única que cuando penetra, hermanos, el alma, llega al espíritu, lo encuentra muerto. La palabra le da vida, lo resucita, lo reanima a nuestro espíritu humano, y podemos nosotros volver a la vida y nacer de nuevo. Ahí es donde se produce el nacimiento nuevo. Por eso que es fundamental que todo ser humano escuche la palabra. Por eso que el diablo, hermanos, tiene el propósito de no dejar, hermanos, al ser humano que escuche la Biblia. Le dice que estudie muchos libros, que se prepare, que vaya, haga 2, 3 carreras profesionales, que se meta en 2, 3 trabajos y haga tantas cosas, hermanos, que se mantenga ocupado, pero que no lea la Biblia. El diablo sabe perfectamente que cuando una persona lee la Biblia, va a nacer de nuevo. Se le va a abrir los ojos espirituales, se le va a quitar los tapones de los oídos, y va a ver las cosas que antes no veía, ¿verdad? Que antes no sabía, porque el ser humano piensa que por su intelecto, por su mucho estudio, es mejor que los demás. Pero cuando va a la Biblia, se da cuenta, hermano, que es un pecador y que va a ir al infierno, y del infierno va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces la Biblia nos despierta, la Biblia nos anima, la Biblia le da vida a nuestro espíritu. Por eso que el primer paso que todo ser humano necesita es oír la palabra de Dios. Y dice oír porque Dios sabe perfectamente que algunos no han tenido la oportunidad de ir a una escuela para aprender a leer, tal vez, pero sí puede oír, ¿verdad? La Biblia dice que, hermanos, la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, así no sepa leer, esa palabra va a entrar dentro del ser humano y va a activar algo que se llama fe, cosa que, hermanos, que el hombre más inteligente de la tierra no puede todavía definir ni saber lo que es fe. Los cristianos, hermanos, que están en la iglesia, hay muchos cristianos que todavía no saben lo que es fe, porque la fe no es solamente decir yo tengo fe. En la Biblia hay 3 tipos de fe que nosotros vamos a estudiar cuando lleguemos a esos módulos de enseñanza. Pero la fe en sí, la fe que Dios quiere del ser humano, el ser humano no podrá entenderlo o saber qué es o definir lo que es fe hasta que tenga un encuentro personal con Dios, y esto es por medio de la palabra. ¿Y por qué es importante tener fe? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si es imposible agradar a Dios, es entonces lógico que tampoco te puedes acercar a Dios sin fe, ¿verdad? La fe es esencial. Dios, hermano, pide y demanda de sus hijos fe, porque la fe mueve montañas, la fe abre todo el panorama, la fe nos une con Dios, nos enlaza con Dios, y la única forma de que el cristiano o el ser humano tenga fe
fe es a través de la palabra de Dios. Por eso que el texto que hemos lecturado dice claramente en Romanos, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. En otras palabras, es la palabra la que nos da fe. Es la palabra, cuando tú la escuchas, la que nos permite tener un encuentro con Dios. Y ese es el primer paso que cualquiera puede darlo, ¿verdad? Un niño puede escuchar la palabra de Dios, un adolescente, un adulto, un anciano, todo el mundo tiene la libertad. Nadie puede decir, no, yo no puedo, porque es algo fácil, ¿no? Difícil sería, ¿no?, que se lance, qué sé yo, de un tercer piso. Nadie lo haría. Pero Dios pone de manera sencilla que cualquier ser humano pueda alcanzar la salvación, para que nadie diga, Dios, tú fuiste malo, yo no soy salvo porque fue difícil. Dios pone la salvación al alcance del niño, del adolescente. Por eso que Dios dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Los niños tienen que ser llevados también al Señor. Todo el mundo, hermanos, aún los analfabetos, aún los pobres, los campesinos, los pescadores, todo el mundo puede, hermanos, oír la palabra. Tiene la libertad. Si quisiera hacerlo, si quisiera alcanzar la salvación, puede entonces empezar con el primer paso, que es oír la palabra de Dios. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gloria al fuerte, que parece que no ha comido, no ha cenado. Así botamos fuera el sueño. Yo sé que está cansado, viene de trabajar la mayoría y el cuerpo se cansa, es natural, ¿verdad? Pero el Señor es nuestra fortaleza, Él nos da fuerza. Bien, entonces el primer paso que el ser humano tiene que dar es oír la palabra de Dios. Y estamos hablando, ¿cuál es el tema, hermana Edith? ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? ¿Cómo llegar a ser salvo? No se olviden los jóvenes. Yo cualquier día le voy a decir, ¿sabes qué, hermano Jairo? Predique cómo llegar a ser salvo. Hermana Nancy, predique cuáles son las bendiciones del cristiano. Y usted va a sacar su cuaderno y va a predicar. Y nadie me puede decir, no, yo no puedo. Porque eso sería ya una falta, no delante del pastor, delante de Dios, porque se les viene diciendo día tras día, tienen una responsabilidad, ¿verdad? Para que ustedes sean promovidos de año, tienen que pasar el examen. Todo tiene que, hermano, y se les está dando los textos del contexto, los pasos sencillos en orden, para que solamente usted venga a salir al frente y lo lea, y así usted aprende. Bien, segundo paso para llegar a ser salvo. Hechos capítulo 16, verso 31. Estamos volviendo a estudiar, ya que tenemos 3 hermanos nuevos que están aprendiendo y estamos discipulándolos, ¿ok? Y así venga uno más, volvemos a discipular, porque recuerden, los evangelios repiten casi siempre lo mismo, ¿no? Y mientras más se repite, más se aprende. Hechos 16, 31, ¿lo encontró? Dice la Escritura, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano Aarón, según ese texto que hemos lecturado, ¿cuál sería el segundo paso para alcanzar la salvación? Creer en Jesucristo. Muy bien, ve, así sencillo, así se aprende, sencillo. Ustedes mismos tienen que hacer la clase. El segundo paso para alcanzar la salvación es creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con todo respeto. Creer en Jesucristo, no, mejor se suena creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, con todo respeto, con toda reverencia, ¿verdad? Segundo paso, creer en el Señor Jesucristo. ¿Y qué implica creer en el Señor Jesucristo? La Biblia dice en Santiago, los demonios dicen que creen, hasta tiemblan, pero siguen haciendo daño, ¿no? Siguen haciendo lo malo. O sea, el diablo cree también. Cualquier persona puede decir, no, yo creo en Dios. No, yo tengo mucha fe en Diosito, ¿no? Y le ponen una extensiva, Diosito le dice. Dios no es Diosito.
es Dios todopoderoso. Diosito es una burla, es una blasfemia. No, la gente no conoce a Dios. Mucha gente podrá decir, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero el hecho que diga que cree en Dios no significa que crea en Dios, porque para creer en Dios hay que obedecer lo que Dios dice. Aquel que dice que cree tiene que obedecer lo que Dios dice. No, es como mucha gente dice, no, yo amo a Dios, pero sigue pecando. Nadie puede decir que ama a Dios si sigue pecando, porque Jesucristo dijo, el que me ama, mis mandamientos o mi palabra guardará, ¿verdad? ¿Qué es creer entonces? Según la Biblia, creer implica obedecer. Creer implica hacer lo que la palabra dice. Creer no es solamente decir con la palabra, con la boca, sino creer es empezar a vivir lo que la Biblia dice, no empezar a obedecer. Sé que esto es malo, empiezo a luchar contra aquello que me está alejando de Dios, empiezo a alejar de mí todo lo que no sirve, aunque en mi carne quiera, empiezo a alejarlo. ¿Por qué? Porque eso es creer. Creer es obedecer lo que la palabra dice, obedecer y empezar a vivir lo que la Biblia dice. Entonces, el segundo paso para alcanzar la salvación es creer en el Señor Jesucristo, o sea, obedecer todo lo que la Biblia manda, ¿no? La gente dice que cree, pero no ayuna. La gente dice que cree, pero no vigila. La gente dice que cree, pero no lee la Biblia todos los días, que ese es un mandamiento de parte de Dios, leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque usted come todos los días, ¿verdad? Y ese alimento es para su carne, que un día los gusanos se lo van a comer, porque polvo somos y al polvo vamos a volver. Pero el alimento del Espíritu es la palabra. Por lo tanto, el ser humano, el cristiano, tiene el deber de leer todos los días la Biblia. Pregunto, ¿ha leído el día de hoy la Biblia? Ah, interesante, ¿no? Entonces no podemos decir que creemos, porque el que cree todos los días se escudriña, ¿verdad? Tiene que alimentar su espíritu. Y si yo no lo hago, a eso se llama, ¿qué? Desobediencia. ¿Y la desobediencia qué es? Y ningún pecador entrará al reino de los cielos. Interesante, ¿no? Eso es que hay cosas que a veces nosotros no lo estamos viendo y lo estamos viendo de una manera superficial. Nosotros tenemos que entender que la palabra creer engloba muchas cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta. Creer en el Señor Jesucristo es empezar a hacer lo que la Biblia dice. Tan sencillo como eso, no lo que un pastor dice, sino lo que la Biblia dice, ¿no? Porque el pastor no puede cambiar a nadie. No, el pastor simplemente es un instrumento. La palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma. La Biblia, conforme tú la vas leyendo, es la que te va cambiando poco a poco. El cambio no es inmediato, en algunos toma muchos años, en algunos poco tiempo, en algunos más. Pero poco a poco todos nosotros somos transformados cada día. Entonces, hermano Evaristo, el segundo paso para llegar a ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Creer con todo tu corazón que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros, hermanos, por nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, que derramó su sangre hasta la última gota. Dice la Biblia que después de que salió la última gota de sangre, salió agua del cuerpo de Jesús. Los médicos saben que cuando ya no hay más sangre, sale agua del cuerpo. Y la Biblia dice exclusivamente en Lucas que salió agua del cuerpo de Jesús. Hasta la última gota de su sangre Él la derramó por cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos creemos, entonces empezamos a obedecer la palabra. Porque mucha gente piensa, porque el hecho que ya se convirtió, hizo una oración del pecador, o se bautizó, o tiene cargo en la iglesia, está seguro de su salvación. No, la palabra es creer, y creer significa obedecer. Desde el día que nos convertimos hasta el día que Cristo venga, tengo que seguir viviendo cada día la palabra, obedeciendo la palabra, lo que la Biblia dice. Cada día tiene que uno seguir siendo transformado por la palabra, porque eso es creer. Segundo paso. Tercer paso que el ser humano o la persona, varón o mujer, tiene que dar para alcanzar la salvación. Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos capítulo 17, verso 30.
Sí, ya sé, los hermanos que han estado conectados han estado esperando la enseñanza de Apocalipsis porque está interesante, ¿verdad? Sí, está bastante interesante. Estábamos hablando de Apocalipsis sobre los 10 días de encierro, ¿no? Estamos hablando cosas que a veces no se tratan, pero estamos en discipulado. Ya habrá días, nosotros vamos cualquier día, nosotros podemos continuar. Estamos en el video 7 todavía de Apocalipsis, así que los hermanos que están ahí escribiendo, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su interés. Mañana pasado tal vez continuamos. Estamos en el discipulado porque acá hay hermanos nuevos y estamos discipulando, así que gócense en la enseñanza. Bien, tercer paso, Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda palabra. Escuche, manda. No es que si tú quieres, porque la gente dice: no, Dios es bueno, Dios es chévere, Dios entiende. No, aquí Dios está mandando a todos los hombres, varones y mujeres. Hombre es varón y mujer, en todo lugar, que se arrepientan. Venimos al culto todos los días porque necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Porque aún siendo cristianos fallamos, pecamos, tenemos errores, ¿no? Por eso que cada día venimos a los cultos. No que venimos al culto porque es una obligación. Venimos al culto porque es una necesidad. Necesito cada día de Dios. El ser humano sin Dios no puede vivir. Sobrevive, que es distinto. Camina como un muerto viviente. Sobrevive, pero no vive. Aquel que vive tiene que tener a Dios en su vida, ¿verdad? Y cada día venimos a la iglesia a pedirle perdón, que trate con nosotros, que nos cambie, que nos transforme. Y es un proceso que cada uno tendrá que transformar a cada uno. A Moisés, ¿usted sabe cuánto Dios discipuló a Moisés? ¿Cuánto tardó el cambio de Moisés? 40 años. 40 años le tomó a Dios moldear a Moisés, el carácter de Moisés. ¿Sabía usted eso o no sabía usted eso? A los 40 años Moisés mató a un egipcio y huyó. A los 80 años Dios lo llama. 40 años tuvo que tratar, y aún más 40 años más hasta los 120 que partió, tuvo que ser discipulado. Es que el ser humano es complejo, es más complejo que una máquina. El ser humano es la creación perfecta de Dios. Nosotros no solamente somos seres con pensamientos y emociones, no solamente somos seres almáticos, somos seres espirituales. Y es distinto tratar el carácter, las emociones, los pensamientos, la conducta, la moral, la ética en cada ser humano. En algunos va a tardar más, en algunos va a tardar menos, pero por eso es el proceso de transformación. Es cada día en los cultos donde Dios, a través de los cultos, nos habla por su palabra y nos va cortando, quitando lo que nos sirve y añadiendo lo que falta. Por eso que el tercer paso que toda persona necesita dar para alcanzar la salvación, a ver, nuestro hermano Elber, que me está mirando, según ese texto que hemos lecturado, ¿cuál es el tercer paso que tiene que dar la persona para alcanzar la salvación? Que se arrepienta. Es sencillo. Las clases así son de la Biblia, son sencillas, ¿verdad? El tercer paso que toda persona necesita dar es arrepentirse. Y el arrepentimiento tiene que ser sincero, ¿no? Porque uno puede decir: Señor, yo me arrepiento, de palabra, pero tú a Dios no le vas a palabrear, tú a Dios no le vas a intimidar, tú a Dios no le vas a engañar. Cuando uno lo hace de corazón y en su corazón, en su alma y en su espíritu nace ese sentimiento del arrepentimiento, Dios lo sabe. Por eso que no todas las conversiones que se hacen cuando se predica la palabra, sus nombres son anotados en el libro de la Biblia. Mucha gente piensa que no, ya hizo la oración del pecador, su nombre fue anotado. Dios sabe con qué intención hizo esa oración. Si la hizo de corazón, si se arrepiente de verdad de sus pecados, porque la palabra arrepentirse significa dolor en el corazón por todas las cosas malas que ha hecho y apartarse de esas cosas. Mucha gente sabe que hace mal, se arrepiente, pero no se aparta.
continúa en lo mismo. Entonces, ese arrepentimiento no es genuino. Ese arrepentimiento no lleva, hermanos, al cielo. Y el ser humano necesita arrepentirse. Y la única forma para que nuestro arrepentimiento sea sincero es que la palabra nos hiera. Porque la palabra es una espada que tiene que traspasar tu corazón, tiene que partirlo y hacerlo sangrar. O sea, sin la palabra de Dios no puede haber arrepentimiento. La palabra es la que nos, hermanos, nos hace ver, nos confronta. El Espíritu Santo nos contrita, ¿no? Y nos hace ver cuál es nuestra conducta delante de Dios a través de la palabra. Entonces, cuando uno entiende eso, se arrepiente, dice: caramba, yo pensé que estaba bien, pero estaba mal. Por eso que la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos bajo su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Isaías dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más que los tuyos. El ser humano se mira y se acomoda a la conducta, ¿no? Se mide con los demás. Yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella. Se mide. Pero Dios no, Dios está encima de todo estándar. Por eso que mucha gente no entiende por qué uno tiene que obrar de tal manera. La Biblia es la que nos enseña todas estas cosas. Por eso que si el ser humano entendiera que sin la Biblia no se puede vivir, es como si, ¿qué le digo yo, no? Es como si uno encontrara una mina de oro. Si tú encuentras, hermano Wilmer, ya no vuelve al mar, si encuentra usted una mina de oro, estoy seguro que todos los días estaría entrando a la mina a sacar lingotes de oro, ¿no? ¿O usted descansaría? No, hay que sacarlo todo porque puede venir el ladrón que nos roba. La Biblia es más que una mina de oro. Si el ser humano viera eso, entendiera eso, si los cristianos entendieran qué es la Biblia, no pasarían ni un día sin leerla. Todos los días la leería. Y cuando uno lee la Biblia, recibe sabiduría, recibe fe, recibe autoridad, recibe unción, recibe poder. Porque la Biblia lo es todo. La palabra de Dios lo es todo. La palabra, cuando tú la estás leyendo y estás enfermo, no sé si ustedes han tenido experiencia. Cuando tú estás leyendo la Biblia y estás enfermo, y tú estás leyendo y te concentras, porque leer la Biblia no es solamente leerla como un libro. Aquel que ha entendido qué es leer la Biblia, cuando está leyéndola, se imagina, visualiza, ¿no? Cuando yo estoy leyendo el libro de Josué, yo veo la escena, me meto dentro de la escena, veo a Josué echando a espada contra los enemigos, veo todo, contemplo. Y así tú nunca te vas a olvidar de la Escritura. O sea, tú meterte dentro. Por eso la Biblia dice sumergirse, escudriñar la Escritura de Jesucristo, porque en ellas hallaréis la vida eterna. O sea, meterse dentro. Mucha gente no lo hace, ¿no? Muchos cristianos lo leen, bueno, ya tengo que leerla, ya un capítulo ya. O sea, por cumplir. Jamás entenderás entonces el conocimiento de Dios. Y es la Biblia la que te mantiene en paz, tranquilo. A pesar que se está hundiendo el mundo, el barco se te está hundiendo, los problemas son grandes, pero cuando tú lees la Biblia, obtienes paz, ¿verdad? Y a pesar que todas las puertas se te han cerrado, hay una paz dentro de ti, que no deja que te desmorones, que te destruyes, que te derribes, que te desanimes. Porque la palabra está viva, la palabra te llena, te fortalece. A su nombre, les den un fuerte aplauso. Hay algunos que me están guiñando, a ellos les voy a preguntar, a ver, me están guiñando, a ver quiénes son. Ya saben, está cansado, vaya al costadito, lávese el rostro. Bien, entonces, tercer paso que toda persona tiene que dar es arrepentirse de sus pecados. ¿Cuántos pecados hemos cometido, hermanos? No habría hojas, ¿no? No habría hojas. Y aún siendo cristianos pecamos. Todos los días pecamos de una u otra manera, consciente o inconscientemente. Pecamos.
Por eso que venimos a la iglesia, ¿lo entienden? Todos los días. Hay gente, hay iglesias que solamente 2, 3 veces a la semana. Yo no sé, qué bonito es su amor por Dios, ¿no? Todo, como dijo el salmista David. ¿Qué dijo el salmista David? Salmo 27:4. No se acuerda, no se pasa. Una cosa te he mandado y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Siendo el rey, teniéndolo todo, el rey no necesitaba nada, pero sí entendía que necesitaba de Dios. David no dejaba ni un día de ir a la casa de Dios. ¿Por qué usted cree que Dios le hablaba a David? David escuchaba la voz de Dios. ¿Sabe usted eso? ¿Ha leído usted la Biblia? Cuando usted estudia la historia de David, la vida de David, Dios le hablaba a David. David escuchaba la voz de Dios. La gente piensa que David solamente era un rey guerrero. Por algo se lo cataloga a David como el hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová. En sus salmos que David escribe, siempre hemos dicho esto, David no pide, David da en vez de pedir, porque mejor es dar que recibir. David decía, pruébame, escudriñame, ¿no? ¿Quién dice en su oración, Señor, pruébame? Nadie, ¿sí o no? La gente dice, Señor, bendíceme, Señor, dame esto, dame aquello. Somos buenos para pedir, pero para dar, tú no puedes recibir si no primero no das, ¿verdad? O tú puedes, el sembrador primero cosecha y luego siembra. Se siembra y luego se cosecha. David entendía, son principios que están en la Biblia, que si los cristianos practicáramos todo sería completamente diferente, ¿no? Bueno, podemos seguir bien. Estas cositas no han estado en las clases anteriores. Espero que lo estén anotando, ¿no? Porque cada vez usted dice, no, es el mismo tema, no es el mismo tema. Jamás. El Señor siempre añade cosas. Jamás serán, hermanos, lo mismo, ¿no? Predicamos acá un tema, ya predicamos el mismo tema, pero siempre sale cosas más. Porque el Señor sabe cuál es la condición y cuál es la necesidad. Entonces, tercer paso, arrepentirse de sus pecados. ¿Ok? ¿Qué implica arrepentirse de sus pecados? Implica reconocer delante de Dios que hemos fallado, pedirle misericordia y apartarnos del pecado. Así de sencillo. Punto número 4 o cuarto paso para llegar a ser salvo. San Juan 1:12. San Juan 1:12. Qué bonito se ve la iglesia así, mira, casi llena. Bonito se ve. Vamos a seguir orando para que se vea más llena. No haya ni una banca vacía. Y más valientes siempre son las mujeres, ¿no? Siempre en toda iglesia, más mujeres que hombres. Las mujeres son más valientes. Por eso que Dios les concedió, hermano, la dicha de ser madres, de traer hijos al mundo. Imagínense un varón dando a luz. Se muere. Los varones son fuertes, pero valientes. Los varones no estuvieron con Jesús, las mujeres estuvieron con Jesús. Interesante, ¿no? Pero el varón es la cabeza de la mujer, así que tampoco se vaya por allá al otro lado. Así que a todo Dios le ha dado. Bien, San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, ¿cuál es el cuarto paso, hermana Nancy? ¿Cuál es el cuarto paso según este pasaje para llegar a ser salvo? Recibir ¿a quién? A Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Ese es el cuarto paso que el ser humano tiene que dar, ¿verdad? Primero, escucho la palabra. Segundo, creo en esa palabra. Tercero, al creer en esa palabra me arrepiento. Y cuarto, una vez que me he arrepentido,
recién puedo aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Mientras no se vean estos 4 pasos, por eso que los evangelistas tienen un gran problema. Los evangelistas tienen que entender y saber perfectamente esto, porque no solamente se trata de que pasan al frente y ya está, una oración, la oración del pecador, así como la Iglesia Católica, ¿no? En el nombre del Padre, rézate 2, 3 Padres Nuestros y ya eres perdonado. No, hay un proceso para alcanzar la salvación. Por eso que el evangelista predica la palabra. Una vez que predica la palabra para que la gente oiga, hace que en esta palabra la gente lo crea y luego le pide por su propia voluntad. Usted se arrepiente de sus pecados, reconoce que necesita a Dios. Si él se arrepiente, entonces le hace recibir a Jesucristo. Si no, no se puede. Si no, usted está cometiendo un grave problema. Por eso hay que tener muy en cuenta esto. Estos cuatro pasos nunca van a cambiar, son esenciales para todo ser humano. Si usted quiere conducir a alguien, mire, usted mismo, si usted aprende esto, tal vez no sea evangelista, pero usted va a su casa, ¿no? Llega un familiar y usted estos 4 pasos le hace dar y gana un alma. Interesante. Son 4 pasos sencillos que usted tiene que conducirlo a la persona para que él entienda y por su propia voluntad, según su propio intelecto, él pueda entender y pueda alcanzar la salvación. Puede ser en su casa, en la calle, en la iglesia. Todo el mundo puede dar los 4 pasos. Aquí dice: todo aquel que recibe y cree en Jesucristo, no solamente le recibe, dice, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, solamente a ellos se les da la potestad o el poder o la facultad de ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? Solamente el que recibe a Jesús, solamente el que recibe al Hijo puede ser parte de la familia de Dios. Solamente el que recibe a Jesús. Entonces, hermanos, si yo hago cosas buenas, puedes morirte haciendo cosas buenas. Puedes entregar todo tu dinero a la gente, pero si tú no tienes a Jesucristo dentro de ti, no puedes alcanzar la salvación. La salvación solamente se alcanza a través de estos 4 pasos. Y no lo dice el pastor, lo dice Dios a través de la palabra. Está estipulado y esto no va a cambiar. No importa si la gente, no, yo no lo acepto. No importa si no lo aceptas. Dios lo ha estipulado así y va a permanecer así, porque nada va a cambiar. Está escrito hasta el final de los tiempos. Nada va a cambiar. Esto está ahí. 4 pasos entonces para ser salvo. Vamos a pasar al siguiente tema: las bendiciones del cristiano. Con esto vamos a concluir. Nuestro hermano Evaristo está aprendiendo, nuestro hermano Aarón, nuestro hermano César son los 3 alumnos de esta clase. Nuestro hermano Mario también, porque no ha estado en estas clases, así que también le vamos a hacer la pregunta a nuestro hermano Mario. A ver, vamos a ver. ¿Por qué yo debo ser cristiano? ¿Qué beneficio? Porque hay gente así, ¿no? Sí, ¿no? Siempre buscan los beneficios. Si yo voy a tu empresa, ¿qué me ofreces? Si yo hago este trabajo, ¿qué me ofreces? Siempre se ve los beneficios. La gente dirá: pero ¿de qué me sirve ser a mí cristiano? Entonces ahí vienen los beneficios. Si la gente entendiera cuáles son los beneficios de ser cristiano, la iglesia estaría llena, la gente estaría aquí. Pero como no hay nadie que le enseñe cuáles son los beneficios de ser cristiano, por eso que la gente prefiere estar en el mundo, porque el mundo es porque lo que se ve, es codiciado por lo que se ve, por lo que te da, ¿no? Pero si alguien le explicara cuáles son los beneficios de ser cristiano, todo cambiaría, estaría en la iglesia. Y vamos a aprender cuáles son los beneficios. Hay miles de beneficios en la Biblia. Yo solamente les voy a enseñar unos cuantos. Ya vamos a ver unos 6 beneficios. Son principales que todo cristiano obtiene cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Ok? Beneficios entonces, o las bendiciones del cristiano. ¿Cuáles son las bendiciones que nosotros alcanzamos? Primera bendición, Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Todos con su Biblia, ya les voy a preguntar. Ya dice:
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano Marvin, según ese texto que hemos lecturado, ¿cuál sería el beneficio que yo recibo el ser cristiano, el haber aceptado a Jesucristo? No importa que te equivócate, acá vas a aprender. Sin miedo, sin vergüenza, sin nada de esas cosas. Según el texto. A ver, hermana Marilu, ayúdenlo. Según el texto que hemos lecturado, ¿cuál sería el beneficio de haber aceptado a Jesucristo? Ahí está, el perdón de pecados. ¿Y por qué es un beneficio? ¿Por qué es una bendición el perdón de pecados? Porque si tus pecados no son perdonados, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Te pregunto, ¿un sacerdote puede perdonar tus pecados? Pues la gente va, ¿no? Sacerdote, cura, yo he pecado. Ya, 3 Padres Nuestros, 10 Ave María. ¿Usted cree que eso perdona pecados? ¿Tú crees que el Papa puede perdonar pecados? ¿Un pastor puede perdonar pecados? ¿Alguna religión puede perdonar pecados? No hay nadie, ni el presidente de la República te puede perdonar tus pecados. Y si tus pecados no son perdonados, estás destinado a ir al infierno. Puedes alcanzar fama, puedes alcanzar gloria, puedes alcanzar riqueza, puedes alcanzar poder, muchas cosas de la tierra. Puedes alcanzar todo el éxito que tú quieras, pero si tus pecados no son perdonados, ya fuiste. Se terminó, se acabó. El día que mueras, tarde o temprano, se acabó. Irás al infierno. Y del infierno irás al lago de fuego. Y nadie te va a poder sacar de ahí. Entonces el ser humano necesita el perdón de pecados. Y como necesita el perdón de pecados, es la bendición más grande que Dios da. Porque solamente el perdón de pecados, ¿quién lo da? Jesucristo. Y cuando tú lo recibes, Jesucristo dice: no importa cuán negros hayan sido tus pecados, no importa si tú has sido el más pecador. Por eso hay mucha gente que dice: no, yo no creo que Dios puede perdonar a un narcotraficante, a un violador. Usted no es Dios. Usted no sabe cómo Dios piensa. Usted no sabe cómo Dios siente. Mucha gente dice: pero Él no puede estar ahí. Dios nos perdonó y nació de nuevo. Y aunque al mundo le cueste aceptar eso, no importa, porque Dios perdona. Y la Biblia dice, digamos, que tus pecados los arroja al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Dónde dice la Biblia que Dios perdona cualquier pecado, por más negro o rojo que haya sido? Isaías, ¿qué? 1:18, léalo, búsquelo. Una vez alguien estaba predicando en el 31 y empezó a llorar, porque la palabra es así, la palabra penetra dentro. Y me dice: yo no creo que Dios me pueda, mira, yo he matado. Hoy, cuando digo yo he matado, el chofer volteó. Usted sabe que siempre los curiosos, ¿no? Yo he hecho esto. Pero Dios, y el diablo siempre le habla a la mente de la gente: no, pero Dios no te va a perdonar, tú has hecho esto. Jamás te va a perdonar Dios. Pero Dios te dice en Isaías 1:18, ¿qué dice Fiorella? Fuerte. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Grana, negro. Si tus pecados fueran negros, muy pecaminosos, muy oscuros, y si aún hubiesen derramado sangre, rojos, yo los hago como la blanca lana. No creo eso. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Dios no es como los hombres, Dios perdona de verdad. Y sucede un borrón y cuenta nueva. Pero la gente a veces no lo acepta, es porque usted no conoce a Dios. Porque usted no entiende quién es Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar a los pecadores. ¿Lo entiende? Nunca diga:
Dios no me va a perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no te pueda perdonar, salvo 5 pecados en la Biblia que no tienen perdón, ¿verdad? Hay 5 pecados, hay millones de pecados, pero hay 5 pecados que no tienen perdón. ¿Se acuerdan cuáles son? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué más? No creer en Jesucristo. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué más? 2 nomás saben. ¿Cuál? El que mata, no. El que mata, Dios le puede perdonar. El que se suicida, el suicidio, no tiene perdón, porque se suicida, que no tiene oportunidad de arrepentirse. ¿Qué más? Van 3. ¿Cuál es más? No, la idolatría sí tiene perdón. Ya está, ya. Son 3. No se pasa. La marca de la bestia. Aquel que se dejare marcar, ¿no? ¿Y el quinto cuál es? Ya lo dejo como tarea, no es la clase. Ya búsquelo, ya como tarea, revise su cuaderno. Bien, volviendo entonces. Primer beneficio o bendición de ser cristiano es el perdón de pecados. Nadie te puede perdonar el pecado y necesitas tú ser perdonado tu pecado. ¿Por qué? Porque si tus pecados no son perdonados, no podrás entrar al cielo, irás al infierno. Y la sangre de Cristo es la que limpia todo pecado. ¿Lo entiendes? O sea, todo ser humano necesita que sus pecados sean perdonados, porque si no, habrá sido en vano su vida en esta tierra. Segundo beneficio, sé que es un beneficio grande. Segundo beneficio, Efesios 1:13. Efesios 1:13. ¿Lo tienen? Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tercer beneficio de ser cristiano. Tercer bendición de ser cristiano. Hermana Emily, ¿está o no está? Según ese texto que hemos lecturado, ¿cuál sería la tercera bendición del cristiano? Hermana Emily, no lo soplen, déjala solita. El sello del Espíritu Santo. ¿Qué significa, Jairo, el sello del Espíritu Santo? Pertenencia. Significa que desde ese momento le perteneces a Dios. Y antes, ¿a quién le pertenecías? Aunque al ser humano le cueste, le reviente, le hierva, todo aquel que no tiene a Dios, ¿a quién tiene? No se moleste conmigo, moleste con Dios, porque está estipulado ahí. ¿O tienes a Dios? ¿Por qué creen que la gente peca y hace tantas cosas? No, yo hago con mi vida, como me dijo un borrachito, yo hago con mi vida lo que yo quiero. No, tú no haces lo que tú quieres. Tú haces lo que el diablo y tu carne te dice que hagas. No, cuando pueda, me dijo un drogadito, cuando yo quiera voy a dejar la droga. Y nunca lo dejó. Por más que le metieron 3 veces a un centro de reformatorio. Yo he hablado con drogadito. Salió del centro reformatorio un par de semanas y volvió nuevamente. Es que no es cuando tú quieres. Tú no eres dueño de tu vida, para empezar. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Mi vida, la vida de todo ser humano, de los 7.000 billones de personas en esta tierra, le pertenecen a Dios, aunque usted no lo quiera creer. Y usted no hace con su vida lo que usted quiere. Usted hace lo que el diablo le dice que haga, lo que su carne le dice que haga. O sea, usted no hace su voluntad, no lo hace. El diablo es experto, padre de mentira, y trabaja en el consciente, el subconsciente y en el consciente, engañando al ser humano que hace lo que él quiere. No, usted no hace lo que usted quiere, hace lo que el diablo y su carne le guían que haga. Ahora, cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador,
ya has recibido al Señor como tu Salvador, el Espíritu Santo viene y te pone un sello de propiedad, de pertenencia, que quiere decir que desde ese entonces el diablo no te puede tocar. Ahora, ¿hasta cuándo? Dicen los teólogos que aproximadamente puede ser un año. ¿Por qué? Porque Dios en ese tiempo te guarda. ¿Para qué? Para que el cristiano se prepare, lea Biblia, ore, ayune, vigile. Por eso dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, Mateo capítulo 7, verso 12, dice: cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, va por lugares desiertos, ¿sí o no? Y luego dice, quiere volver a su casa, y cuando vuelve nuevamente a su casa, la halla vacía, sin oración, sin ayuno, sin vigilia. Por eso que se vuelven a meter nuevamente 7 demonios, y su estado es peor del que era antes. ¿Por qué? Porque Dios, cuando viene, el Espíritu te pone un sello de propiedad para que te guardes y te protejas. Porque cuando tú naces, un bebé nace gateándose, no sabe defenderse. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo, se produce un nacimiento nuevo, y es imposible que un recién nacido pelee con un demonio. No se puede, es una lucha injusta. Y como Dios es justo, cuando tú recibes ese sello, el Señor te guarda por un tiempo, te protege, y tú tienes que empezar a alimentarte. Primero el bebé toma la leche espiritual. La palabra es la leche espiritual no adulterada, y luego vas creciendo y empiezas a comer sólido. La palabra es el alimento sólido. O sea, el cristiano tiene que empezar a alimentarse y llenarse con Dios hasta que crece y ya puede enfrentarse al diablo y a los demonios. Así es el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, el segundo beneficio es el sello que Dios pone en nuestra vida de pertenencia a Dios. Le pertenecemos a Dios. Y cuando tú sigues ya creciendo, pasa ese año y te empiezas a enfrentar a brujos, hechiceros, a satanistas, demonios, principados, potestades, gobernadores de huestes espirituales, de maldad, al mismo diablo, tú vas llenándote cada día más de Dios. Esa promesa sigue. O sea, el diablo no va a hacer contigo lo que él quiera. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios, como le pidió ¿por qué? Por Job. Eso significa la pertenencia. O sea, que le pertenecemos a Dios. A mí no me va a llevar el COVID ni ninguna enfermedad. La muerte no va a venir el día que ella quiera. Yo le pertenezco a Dios. Mi vida depende de Dios, y me voy a morir el día que Dios diga. No el día de que los brujos y los satanistas planifiquen. El día que Dios diga, ese día me voy a morir, porque le pertenezco a Él. Mi vida depende de Él. Si Él quiere probarme, me probará. Si Él quiere pasarme por el valle de sombra y de muerte, lo hará, porque depende mi vida de Él. Tengo un sello, le pertenezco a Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Es la bendición más grande que Dios nos ha entregado. Nos pone en su sello. Ahora, no se contente solamente con el sello, ¿verdad? El Espíritu Santo primero te sella. Luego, ¿qué hace el Espíritu Santo? A ver, primero pone un sello, luego te bautiza. Mucha gente solamente ha recibido el sello. ¿Y cuándo el bautizo? Y la Biblia dice que para que tú tengas poder y autoridad, ¿qué necesitas, Fiorella? El bautizo. ¿Por qué muchos cristianos no pueden enfrentarse a demonios? ¿Por qué no tienen autoridad de reprender demonios, de echar fuera, poner las manos sobre los enfermos? Porque todavía no han buscado el bautizo. Al año tú deberías recibir el bautizo, o algunos de repente antes, al inicio. Pero es conforme ¿qué hay dentro de ti? Porque aquí podemos hacer muchas cosas, pero Dios sabe qué hay dentro de nosotros, ¿verdad? Dios es el que escudriña la mente y los corazones. Mientras usted no reciba el bautizo, usted está en un grave peligro. Todo cristiano, los que nos están mirando a través del canal, necesita el bautizo del Espíritu Santo. Porque sin ese bautizo tú no vas a recibir poder. Por eso dice, en Hechos 1:8, que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo.
Ese poder viene con el bautizo. El bautizo no en aguas, el bautizo del Espíritu Santo. Ahora usted respondas, ¿el Espíritu Santo me ha bautizado? La mayoría no, los que nos están viendo. Hay millones de cristianos, pero no tienen el bautizo del Espíritu Santo. ¿Qué yo tengo que hacer? Métete con Dios. Empieza a orar, a ayunar, a vigilar. Pasa horas de rodillas, que te sangre, como dice Hebreos, hasta sangrar las rodillas. Pero los cristianos no están dispuestos. Pasan horas mirando Netflix. ¿Cuántas horas pasan orando? ¿Cuántas horas pasan leyendo la Biblia? Interesante, ¿no? Por eso que no son bautizados. Pero hay otro nivel del Espíritu Santo. Por encima del bautizo, ¿cuál es el tercer nivel? Muy bien, mi hermano David. La llenura, ¿no? El poder. Por eso que en el libro de Mateo hace una distinción. Que dice, y seréis, Juan está hablando y dice, Él los bautizará, Juan el Bautista hablando de Jesús, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese fuego es la satura, es la llenura, la saturación. En otras palabras, es la unción. Póngalo así. Cuando caminas en la unción, así como Jesús caminaba en la unción, Él entraba a la sinagoga y los que estaban endemoniados salían, el demonio salía a la luz. Porque no había nada oculto. Ese es el nivel máximo, ¿no? Y ahí deberíamos llegar todos. Y por eso tenemos que luchar. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a continuar. No quiero detenerme, la hora está avanzando. Bien, tercera bendición del cristiano. Segunda de Corintios 5:17. Segunda carta de Corintios 5:17. Todos, por favor. A ver, nuestra hermana, vamos a pedir a nuestra hermana un cuarto que lo lea. Fuerte. La palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechas nuevas. Amén. Según ese texto bíblico, ¿cuál es el tercer beneficio de ser cristiano? Se produce un nacimiento nuevo. Nosotros hemos cometido muchos errores en nuestra vida pasada, ¿verdad? Hemos hecho daño. Aquí hay gente que ha hecho bastante daño. Todos hemos cometido, nos conocemos tal vez, ¿no? Pero tú no, ni tu madre, ni tu padre, ni tu mejor amigo, ni tu hermano sabe las cosas que tú has hecho. Hay cosas que hemos hecho nosotros ocultas. Hemos hecho muchas cosas malas y nos arrepentimos de tantas cosas malas que hemos hecho. Y no hay nada más maravilloso que empezar de nuevo. Una nueva creación. Que Dios nos dé la oportunidad de empezar de nuevo. No hay nada más maravilloso que eso, porque eso te da paz. Ningún asesino, sicario podría vivir, porque el matar a alguien, hermano, no es cualquier cosa. Uno vive con los traumas, ¿no? Yo he conversado con sicarios, he tenido la oportunidad de conversar con bastantes sicarios, con mucha gente. Pero ellos no pueden vivir tranquilos, duermen, tienen pesadillas, ¿por qué? Porque han matado. Jamás, ningún día pasa que ellos estén tranquilos. No lo dicen porque quieren aparentar la valentía, pero por dentro se están muriendo. Ahora, cuando tú vienes a Cristo, el Señor quita toda esa inmundicia y te hace nacer de nuevo. Mira, te voy a demostrar por la Biblia que tus pecados Dios los arroja al mar. Abre tu Biblia conmigo en Miqueas capítulo 7, verso 19. Esa es la maravilla de Dios y es el beneficio que Dios nos da. O sea, nos da una paz que empezamos de nuevo. Y el diablo no puede acusarnos. Tú eras, no, yo era. Ya no más. Miqueas 7:19, ¿lo encontró? Antiguo Testamento, hermano, no está buscando. Antiguo Testamento.
En el índice están, ni sabía que había libro de Miqueas. Extraordinario. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la maravilla de Dios, una nueva criatura, un nacimiento nuevo, un borrón y cuenta nueva. No, pero no es justo. O sea, usted es más justa que Dios, usted es mejor que Dios. Todo ser humano Dios le da esa oportunidad de empezar de nuevo. ¿Quién te puede ofrecer ese beneficio? ¿Tu jefe? ¿El presidente? ¿El diablo te puede entregar eso? Ni el diablo está más caído. Nadie. Esa es la bendición de ser cristiano, el beneficio de ser cristiano. Cuarto, rápido que nos gana la hora. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Leo yo porque nos gana la hora. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuarto beneficio de ser cristiano: nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, criaturas de Dios. Pero aún las criaturas serán arrojadas al infierno, pero ningún hijo de Dios será arrojado al infierno. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, Dios te da el beneficio de ser parte de la familia de Dios. Eso quiere decir que Dios es tu Padre, Jesucristo es tu hermano. ¿Lo entiendes? ¿Y usted sabe qué significa eso? Como siempre pongo el ejemplo, ¿no? Un padre mataría por sus hijos. Si tú le haces algo a uno de tus hijos, tú das tu vida, te desgracias por tu hijo. Si alguien le hace algo, imagínate qué hará Dios cuando alguien se mete con uno de sus hijos. ¿Tú sabes qué significa eso? Son los hijos de Dios, y Dios no pasará nada por algo. Cuando tú aceptas a Cristo y le sirves al Señor, Dios te acepta como parte de su familia. Otro ejemplo que ponemos aquí es, por ejemplo, ¿no? Cuando hay familias y hay peleas, cuando alguien tiene una familia numerosa y alguien tiene una pelea, salen todo el mundo a defenderlo, ¿sí o no? Imagínense que 3, 4 rateros quieran robar a uno de la familia, salen 10, los pegan. Imagínate, nuestra familia en Cristo no somos miles, somos millones de cristianos en el mundo que nos cubren en oración, que nos bendicen, que oran por nosotros. No nos conoce, pero dice: Señor, yo sé que hay hijos, Señor, en otro lado, Señor, son mis hermanos, ayúdalos, bendice, le abre las puertas, guárdanos del mal. A veces nosotros ni oramos, pero esas oraciones nos llegan y nos protegen, hermano. Eso es experiencia, ¿no? Tenemos experiencia. A veces estamos tan cansados y tan cargados que a veces nos acostamos sin orar, y el diablo va a querer siempre aprovechar. Pero hay alguien que nos ha cubierto. No es solamente un familiar tuyo, hay alguien que de otro país que ha orado por ti, te ha guardado, porque eres parte de su familia, y se meten contigo, se meten con todos. Así de sencillo. Esa es una familia, porque la iglesia es una familia. ¿Me entienden? Cuarto beneficio entonces de ser cristiano. Quinto beneficio, San Juan 5:24. San Juan 5:24, rápido que nos ganó el tiempo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Según este pasaje, el quinto beneficio de ser cristiano es algo que todo el mundo ha querido. Los emperadores lo quisieron, los egipcios, los faraones lo quisieron, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao Zedong, Mahoma, Buda, todos lo han buscado. Se llama vida eterna. Y no hay nadie en el universo, ni el diablo, porque el diablo está en el universo, que pueda regalar vida eterna. Jesucristo es el único que regala vida eterna.
Nosotros partiremos de esta tierra, cerraremos nuestros ojos, pero lo volveremos a abrir en la eternidad. Y será una maravilla. Aquí lloramos, sufrimos, tenemos preocupaciones y tantas cosas, ataques y luchas. Pero nuestra seguridad, 100%, es que el día que partamos, veremos tantas cosas que no tienen comparación con las cosas que están en este mundo. La eternidad no son 1000 años ni 1 trillón de años. Es ever forever, por siempre y para siempre. Es algo que no tiene explicación. No conocemos, tal vez, qué sé yo, quisiéramos conocer Francia, España, viajar y no tenemos los medios económicos, pero el día que nosotros partamos, conoceremos el universo entero, conoceremos las otras galaxias donde hay vida, porque solamente la Tierra se desvió. Hay vida en otros planetas. Conoceremos el universo entero, conoceremos el cielo, el tercer cielo, las maravillas de Dios. El oro ahí no es nada, las paredes son de oro, todo. Mucha gente se burla y dice, no creo. Bueno, el día que partamos, si no es así, no habrá problema. Pero si es así, tendrás un grave problema, porque el infierno y el lago de fuego no vas a salir. Eternidad, entonces, es el quinto beneficio que Dios ofrece. Sexto beneficio, 1 de Pedro 1, versos 3 al 4. 1 de Pedro, capítulo 1, versos de 3 al 4. Con esto terminamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice este texto que tenemos una herencia en el cielo. Aquí muchas veces nosotros no tenemos ni casas, ¿verdad? Pero en el cielo, lo que tenemos en el cielo, nadie nos lo va a quitar. Aquí te pueden robar, te pueden extorsionar, ¿no? Y todo se termina, ¿no? Este edificio durará unos 50 años más y luego se va a ir abajo. Pero lo que está en el cielo, dijo Jesucristo, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y donde el ladrón mina ni hurta. Haced tesoros en el cielo, donde no se van a terminar nunca, donde nadie te va a poder robar. El cristiano tiene herencia en el cielo, ¿entiendes? ¿Qué herencia? Hay muchas cosas de esa herencia. Hay 5 coronas, por ejemplo. Están las perlas de Dios. Está tu propia morada. Hay un sinfín de cosas que podríamos mencionar en cuanto a la herencia. El tiempo ya no sabe nada. Pero hay una herencia que nadie te lo va a quitar. Será tuya. Y lo más bonito, que no vas a trabajar para tenerla. Es gratuita. Está hecha. Está ahí reservada para todos sus hijos. Bendiciones de ser cristiano. Si la gente afuera supiera todas estas cosas, estaría aquí. Pero como no lo sabe, ahora usted tiene que enseñar a la gente. Porque, hermano, ser cristiano es lo más maravilloso. Se sufre, se llora, pero también se goza, hermano. La honra sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios lo bendiga.